Bienvenidas, bienvenidos, cara y seca, lo que hay detrás de la noticia. Ya sabés, mi nombre es Omar López. Hoy vamos a hablar de nuestros niños, nuestros adolescentes. ¿Cuál es el cuadro de situación en un momento muy delicado de la sociedad argentina, con enormes asignaturas pendientes desde hace tiempo, pero también con grandes ahogos en este presente con respecto a nuestros niños, a nuestras chicas y a nuestra niñez y adolescencia, sobre todo en cuanto a la perspectiva? Con nosotros está Marisa Graham, la vamos a saludar, vamos a tratar de que ella nos un poco explique sobre el actual escenario, sobre qué estamos viviendo y hacia dónde estamos marchando. Bueno, muchas gracias primero por estar. No, gracias a vos por invitarme. Muchas gracias. Y nos gustaría ahorrar el tiempo, que es muy valioso, y preguntarte cuál es el escenario de los chicos, de los adolescentes hoy en la Argentina. ¿De qué estamos adoleciendo concretamente en esta etapa social? Bueno, estamos en un momento de crisis, ¿no? Yo creo que nadie puede desconocerlo. Y en todos los momentos de crisis económica, distintos momentos que ha tenido nuestro país, y este es un hito más, un jalón más, lamentablemente, hay un impacto muy fuerte en dos sectores de la población, ¿no? Que son los que primero se resienten. Las mujeres y atrás los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? En ese proceso que en los 80 se llamó la feminización de la pobreza y en los 90 la infantilización de la pobreza. Entonces, estamos en un problema complejo desde el punto de vista de los márgenes de pobreza y de indigencia que se han ampliado fundamentalmente en los niños, niñas y adolescentes, más que en otros sectores, y también en un momento donde se ha generado también mayor desigualdad, lo cual también es muy preocupante, porque la desigualdad es madre de otros problemas sociales, también la pobreza, pero yo diría que la desigualdad desde otro lugar, otros problemas sociales como, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia contra los niños y las adolescentes y los adolescentes, y también te diría hasta problemas de seguridad ciudadana, que vienen de la desigualdad. Y porque cuando un chico, una chica, ¿no? Sobre todo en los adolescentes, viven en una sociedad de consumo como la que vivimos nosotros históricamente, no en esta etapa solamente, por supuesto, dentro de una sociedad capitalista, en una sociedad de consumo. Y ser es igual o bastante parecido a tener, aunque parezca una perogrullada, dicho así rápidamente, se entiende. Los pibes y las pibas no pueden acceder a aquello que todos los otros, en un todos y todas, que tampoco se sabe bien demarcar cuál es ese todas y ese todos los otros acceden y él no, o ella no. Entonces ahí aparecen otras complejidades, ¿no? Que es como adolecer en una sociedad donde no te permite verte igual a la otra o al otro, y genera situaciones de mucha tristeza para los chicos, ¿no? Y soledades. Y de mucha violencia también. También, y soledades, ¿no? Mucha soledad, genera mucha soledad eso también. Marisa, me gustaría que me cuentes qué resultado nos deja este escenario, ¿sí? O sea, supongamos, viene un gobierno que desea intervenir a poder corregir todas estas profundas desigualdades, y también hablamos de las desigualdades que son generadas cultural y políticamente, que esto es fundamental, y empieza a trabajar a corregir todo esto. ¿Qué hemos perdido de tiempo y generacionalmente, qué se pierde, qué no se recupera, y qué trabajo implica la recuperación de esto? Porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de destinos, estamos hablando de involucrarnos en esa concentración de las personas. Y mira, yo creo que primero, lo que no se recupera, a mí no me gusta hablar de lo que no se recupera, porque aunque posiblemente sea cierto que haya cosas que no se pueden recuperar, no me permito pensar que hay cosas que no puedo recuperar. Por ahí, pues, por omnipotencia mía, por una tara mía. Es tu mirada. Pero, claro, yo creo que vamos a tener muchos inconvenientes, no va a ser sencillo,
Pero también te diría que en esta franja a la cual nos estamos refiriendo, siempre es complejo, hacer que el Estado argentino, para hablar en general, le interese el tema de los niños, niñas y adolescentes. Hay que caminar un largo rato y encontrar... Y no es un problema solo de este gobierno. No es un problema solo de este gobierno porque... Correcto. Pero también es cierto que registramos otros gobiernos que han sido más sensibles. Totalmente. Y que le han visto más la beta. Como también en este gobierno puede haber algunas cosas que uno dice, o algunas personas, por eso no quiero generalizar, que también tienen cierta sensibilidad frente al tema. Pero lo que quiero decir es que hay políticas públicas destinadas y políticas públicas que por las políticas económicas se discontinúan. Entonces vos podés tener las mejores intenciones, pero lo que habla es el presupuesto. Entonces si vos le bajás, por ejemplo, a la Secretaría de Niñez de la Nación, le bajás presupuesto, ahí tenés una señal de cómo puede ser. Si yo quiero cumplir con los derechos de niñas y adolescentes, si yo le bajo el presupuesto a la Secretaría Rectora en el diseño de políticas de infancia, ¿cómo se cumple? Entonces, me parece que la política económica en países como los nuestros, países periféricos o emergentes, o como lo quiera llamar cada uno, es tan absoluta frente a la vida de todos los ciudadanos, y en particular los más vulnerables y las más vulnerables, es bastante difícil salir de ese atolladero. Pero, insisto, yo creo que una vez superado el tema de volver a los niños y a las niñas, volver a ponerlos en la escena política, no solo la económica, otra vez por volverlos a poner en la mesa de las decisiones, hacer un elemento más a tener en cuenta, ¿no? Sí, que alguien diga, sujeto protagónico. Bueno, claro, acá hay, porque si no, hay una prioridad, que no es solamente que aquella frase de Eva Perón, ¿no? Que no haya privilegios salvo el de los niños, sino también una prioridad que nos marcan los tratados de derechos humanos que hemos ratificado como Estado argentino. Como Estado argentino, correcto. Porque la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados, pero esos dos centralmente, te diría, también le indican al Estado argentino, como signatario de esos tratados, que deberá darle un tratamiento primordial al interés superior de las niñas y los niños y los adolescentes. Y entonces tenemos también que cumplir como Estado-nación a esos compromisos que tenemos con la comunidad internacional. Y esa prioridad es lo que no estamos teniendo. Y además, insisto, siempre es difícil de alcanzar esa mirada de darle prioridad a este sector, porque también en una sociedad donde el recurso es escaso, yo tendría acá seguramente sentada en esta mesa otras voces que dirían, bueno, y las personas con discapacidad, y otra diría, bueno, y las mujeres, y los trabajadores, y sí, todos, digo, porque hay otros. Entonces, el presupuesto es un escenario donde se dirime la lucha de las políticas públicas, donde todos nos sentaremos en algún momento a discutir cómo resolvemos estos problemas. Todos son importantes, deberían serlo para un Estado como decisión política, toda la sociedad. Ahora, cuando hablamos de los niños y de las adolescentes, estamos hablando de una proyección en una nación. Es el futuro, es quienes van a sostener y a disputar ese futuro en distintos términos, ¿no? Quedan 4 minutos y medio y quiero que vos los utilices. Sí. Estoy tratando de no intervenir, aunque tengo muchas ganas. Claro, sí. Pero digo, cuando te preguntaba originalmente, bueno, ¿cómo intervenir un Estado nacional, popular, que recupere justamente este mandato de la decisión política de intervención del Estado en el destino colectivo? O sea, ¿cómo empezar a intervenir? ¿Cuáles serían las primeras intervenciones que vos imaginás para empezar a paliar esta gran soledad sobre las chicas? Bueno, yo creo que habría que volver a revisar la asignación universal por hijo y además de la amplitud en la cobertura, ver otras cuestiones que tienen que ver no solo con el recurso material, sino con el recurso simbólico. Cuando me preguntabas qué es lo que perdés, ¿por qué decís que habría te digo, porque hay que revisarlo. Primero porque la asignación universal por hijo, si es solo una asignación material,
nosotros decimos, sin esa asignación material no se pueden empezar a hablar. Ahora, después de esa asignación material, hay que empezar a estructurar muchas cosas alrededor de esa prestación. Entonces, el Estado se compromete a muchas prestaciones positivas. Y no es solamente dar dinero en efectivo a la mamá, que hay que hacerlo, porque sin eso no lo puedo. Claro. Sino hay que empezar a hacer otras cosas que tienen que ver con cuestiones generales, que tienen que ver con los cuidados, etcétera, pero también con cuestiones individuales. Yo te puedo asegurar, por lo menos en el recorrido que yo tengo, que muchos años de ausencia de recurso material impactan en el simbólico. Correcto, y cuando vos tenés ausencia de recurso simbólico para sostener la vida de un niño, de una niña, que necesita de un otro, para que sus derechos, porque estamos hablando de personas y estamos hablando de sus derechos y de sus derechos humanos fundamentales, pero ¿cuál es la desventaja que tienen los niños y las niñas, sobre todo los más pequeños, que necesitan de otro para resolver ese derecho y para poder ejercerlo? Por ejemplo, todos tenemos derecho a un alimento oportuno y de calidad, decimos nosotros, ¿no? Ahora, el bebé de 2 meses, si no hay alguien que lo acerque al pecho materno o le dé la mamadera, y ese es un adulto, es un otro del cual depende. Entonces, si ese otro está muy empobrecido, material y simbólicamente, no puede hacerse cargo de su propia vida, no puede intervenir en la vida del otro. Entonces tenemos que fortalecer, es cuidar, son todas frases hechas, pero me parece muy, por lo menos hacen síntesis. Hay que volver a cuidar al que cuida, o a la que cuida, ¿no? Entonces, prestarle atención otra vez a qué pasa con ese universo de cobertura de la asignación universal por hijo. No solo es cantidad, sino calidad de intervención. Bien, clarísimo. La segunda cuestión es revisar otra vez todo lo que tiene que ver con el cuidado de la primera infancia, ¿no? De si tenemos los recursos y cómo ampliamos esos recursos para que los adultos puedan conciliar la vida laboral con la vida familiar. Bien. Es decir, vos puedas como mujer y como madre, por ejemplo, sostener la crianza de tus hijos y laburar, trabajar. Y no solo trabajar para tener plata para cuidar a tus hijos, sino trabajar porque te gusta, porque tenés una vocación, porque además querés, para tu realización como persona. Entonces, eso es otra cuestión. Todo lo que tiene que ver con primera infancia, con aprendizaje de la crianza, etcétera. Acompañar a las familias, que son el continente ideal para cualquier persona, en esta tarea de crianza es toda una tarea que hay que llevar adelante y que hay que recomponer programas y políticas públicas que vayan dirigidas hacia ahí. Y otro gran sector a tener en cuenta siguen siendo los más chiquitos y los de 14 a 18. O 14 a 18 y más, porque no es que a los 18 te convertiste en un adulto y salís, ¿no? Y es todo resuelto. Pero es una franja muy sensible. Pero es una franja sensible donde, ¿qué pasa en el medio? En el medio tenés la escuela. Y la escuela, con sus más y sus menos, aunque sean más a veces y menos otras veces, la escuela primaria todavía contiene a un gran porcentaje de nuestras chicas y chicos. Pero sigue habiendo un desgranamiento del pasaje del primario al secundario, y del secundario de segundo año a tercer año hay otro bajón en la matrícula. Echar ahí intervención. Exactamente. Entonces ahí también hay que fortalecer, y además hay que involucrar más a los chicos, hay que escuchar más lo que dicen las niñas, los niños y los adolescentes. Marisa Graham, yo me quedo con ganas de seguir. Vamos a invitarte otro día. Genial. Quedan 1000 preguntas, muchas adrede no hechas, para escucharla a ella. Pero bueno, el desafío es un cambio de gobierno. ¿En qué tiempo puede empezar a asistir este enorme rompecabezas que ha quedado acumulado, expuesto después de estos años de neoliberalismo? Ojalá que podamos tener la visión, la velocidad, la profesionalidad y la cautela también de saber cómo hacer el abordaje para poder ayudar, porque estamos hablando de chicas, de niños, estamos hablando de adolescentes, estamos hablando del futuro, estamos hablando de nuestra patria, y aquí hay que echar la mirada. Yo te agradezco mucho, Marisa. La seguimos la semana que viene y ojalá que podamos sintonizarnos para poder tenerte con nosotros. Totalmente. Te agrego una última. Dime. También son hoy, ¿eh? Si no son hoy, no serán mañana. No serán mañana. Tal cual. Total. Gracias.